más sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodolosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos, donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. ¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a abordar un tema muy interesante, bastante controversial al estilo Sendero de los Brujos, ya que a nosotros pues, nos gusta también meternos en camisa de 11 varas con tal de llevarles una nueva idea, algún cambio de paradigma. Vamos con un tema que es sumamente interesante, porque va a tratar precisamente de la ciencia contra el esoterismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los creyentes, ya sea en el tarot, en santería, en palomayombe, en alguna mancia, en lo que nosotros llamamos energías, que malamente llamamos energías, pero bueno, así es. Se nos tacha de que esto no es verdad, de que esto no es cierto, que no se puede comprobar, que esto incluso es algo pues ya antiguo, algo realmente que pues a plena luz ya de un siglo XXI, que estamos entrando en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Cómo es que la gente todavía puede creer esto teniendo un método científico, teniendo tantas cosas de la ciencia? Pues bueno, yo les voy a mostrar este programa y ustedes al final van a hacer su conclusión. Ya saben que el Sendero de los Brujos no solamente es para mayomberos, ni para santeros, ni para ateos, es para cualquier persona que quiera tener un conocimiento y desarrollarlo en sí mismo. Antes que nada, también se debe de aclarar que el Sendero de los Brujos es un canal en pro de la ciencia, obviamente la apoya. Creo que estamos en contra de aquellos pensamientos científicos que rechazan todo el esoterismo, que rechazan todo lo metafísico. Y bueno, vamos nosotros a dar este programa para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Una de las formas de observar la ciencia se puede ver dentro de la parte del cientificismo, que es una corriente muy dura que rechaza plenamente todo lo que no puede estar dentro de un método científico. Por lo tanto, todo el esoterismo va a estar en nulo, lo va a rechazar e incluso lo va a criticar. Pero bueno, tal vez tú no habías escuchado esta palabra, tal vez sí la habías escuchado, pero no así el significado. ¿Qué es el cientificismo? El origen lo encontramos en los errores de Galileo y Newton, donde ambos trataron de hacer que sus respectivas ciencias o disciplinas fueran autosuficientes, sin necesidad de una ciencia anterior. Entonces vemos aquí Newton que todo lo quiso ver por medio de la matemática y la física. Todo lo quería ver. Si se puede medir, se puede pesar, si entra dentro de sus propias leyes que él realizó, si es algo concreto, si está dentro de un método, entonces vamos a ver que es real. Fuera de eso, no puede haber algo que sea real para este gran científico que fue precisamente Isaac Newton. Gerard Radinsky también escribió que el cientificismo es la creencia meramente dogmática de que el modo de conocer llamado ciencia es el único que merece el título de conocimiento. Todo lo que no sea ciencia, todo lo que no esté dentro de la ciencia, no es un conocimiento, no va a servir de nada. Y también está, él mismo, Gerard nos dice que la forma vulgarizada, la creencia de que la ciencia eventualmente resolverá todos los problemas, o cuando menos todos nuestros problemas. Aquí también tenemos que ver esto. La ciencia en parte nos ha ayudado, nos ha apoyado, el gran avance de la humanidad
esa perspectiva que tenemos a futuro, muchos de los desarrollos que tenemos es en base a la ciencia, no lo podemos rechazar. Pero si nosotros queremos ser muy cientificistas, empezar a meter energías, empezar a mezclar todas estas cuestiones de la ciencia con el esoterismo, con el palo mayombe, con tal de vernos cientificistas y muy intelectuales, vamos a entender que vamos a estar totalmente mal. Pero bueno, a ver, esta es una idea que vamos a ir viendo en el programa. ¿Qué tal si a lo mejor los que creemos en el esoterismo, tal vez tú que escuchas, porque este canal es meramente esotérico, aunque está abierto para todos, pues a lo mejor, ¿qué te parece si los que creemos en el esoterismo estamos mal o los que creen en la ciencia están mal? No lo sé. ¿Por qué no continuamos con esto y tú vas decidiendo con nuestros argumentos? Tenemos, y tengo que aclarar que muchos de estos argumentos, claro que los saqué de otros lados, dentro de otras biografías, porque luego también empiezan de ¿qué es? ¿Qué es? ¿Lo leíste? ¿Esto lo pusiste? Claro, tenemos que tener algo establecido. Si no, de pronto se me ocurre a mí decir cualquier cosa no basada y de pronto pues los mando yo a que ya dejen de ver el canal porque entonces no están respetando mis fuentes, que me las saqué de que tuve una idea o de que agarré un librito o de que alguien me dijo algo y de pronto pues ya soy el gran sabio, el gran sabilongo. No, o sea, aquí realmente en el Sendero de los Brujos buscamos fuentes, buscamos también libros, buscamos conocimiento directo para poder dar esto. Difícil es ya pensar que algo ya está total, que es algo nuevo, que algo no está ya hecho. Y entonces ahí caeríamos en el egocentrismo de es que este conocimiento es mío. Claro que no. En base al conocimiento nosotros obviamente podemos establecer nuevos preceptos, pero siempre tiene que haber una base, ¿no? Siempre tiene que haber una base. Y entonces, pues bueno, aquí para hacer este programa, me basé mucho en también otro youtuber que es Esquizofrenia Natural, también en Adictos a la Filosofía, que son grandes canales que los puedan ver. Claro que nosotros respetamos las ideas de ellos, son personas muy congruentes en lo que dicen, pero a la vez también escuchándolos ellos mismos también advierten que pues no podemos, alguien no solamente puede tener toda la razón. Entonces tengo que comentar que yo me estoy basando en parte en esos programas, pero también estamos basándonos en libros, en el libro en Oxford Language, también para ver ahí las definiciones, también en el DLRAE, en UNAV Edu, en Psicología en Mente, en Filico, en varios libros que nosotros también que recomendamos, porque el esoterismo no solamente es aprender del culto, de la religión, es tener un concepto más grande. Eso sí, a lo mejor nada más el saber tú de una mancia, el saber tú solamente de palo, el no tener otra idea mayor y un criterio, pues eso yo creo que sí. Eso sí estaría mal, porque entonces te quedaría solamente con un precepto y una cosa. Pues bueno, aclarando esto, pues vamos a continuar entonces. También la ciencia tiene la concepción absolutista, que en el papel cultural o ideológico, en donde todo tiene que estar comprobado por la misma. Las ciencias naturales, tenemos también las ciencias exactas. Vamos a ver entonces si esto va a tener un punto adecuado. Es complicado debatir la ciencia, es complicado, sobre todo en los foros, sobre todo, ¿cómo podemos? Antes de continuar, imagínense ustedes que conocen a un ateo. Vamos a pensar que es un ateo recalcitrante, un verdadero ateo. Y de pronto tú le quieres hacer creer en los orisas, en los empungos, en Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no lo puede ver, no lo puede oír, no lo puede tocar, no lo puede probar. Pues nada, no puede hacer nada con los 5 sentidos. No puede oler. ¿Cómo tú le vas a explicar? Se caerían entonces en dogmas como decir, bueno, es que ve la naturaleza, el hombre no puede haber sido creado de la nada, mira el universo. La verdad es que para todo hay una respuesta. O sea, el hombre, si bien es algo magnífico, es derivado de miles de millones de años de evoluciones. Claro que sí, o sea, pero como es tan complejo y somos tan complejos realmente, pues claro que pues podemos salirnos con que nada más Dios nos pudo haber creado. Sin embargo, tenemos también que aceptar que esto no es totalmente verdad. O sea, esto no es así. Podemos decir que el universo y que no pudo haber estado ahí. Y la verdad es que no tenemos mucha idea de lo que es, cómo se forma el universo. Se está apenas en pañales buscando aquellas teorías, porque dicen que esto de alguna manera tuvo que haber estado en algún lugar
y que nada viene de la nada. Entonces, pues bueno, es complicado. ¿Cómo ustedes, antes de que yo les comente los puntos que vamos a ver, cómo van a debatir estas teorías? ¿Cómo convencen a alguien? Es más, tú que eres mayombero, tú que eres santero, tú que crees en el tarot, en una religión, en los ángeles, y tu familia no lo cree. ¿No te ha costado incluso trabajo hacerles ver que esto es verdad? Te pueden respetar o incluso te pueden dar el avión o en el mejor de los casos. Ya en otros casos pues podrían a lo mejor pues simplemente pues tratarte o insistirte que te salgas de todas estas cosas. Uno de los puntos importantes que tenemos que empezar a debatir es qué es la ciencia. Es la única que da un conocimiento real. Y ahora entonces, a ver, debáteme eso. A ver, ¿qué otra cosa además de la ciencia podría dar un conocimiento real? Pero esto lo dice la ciencia. Este precepto que acabo de decir lo dice la misma ciencia. ¿Y entonces en qué se basa? Claro, tiene que haber alguna medición, algo en lo cual refiera. Entonces se basa en la observación, en matemáticas. Entonces esto es defendido por, claro, los científicos, los maestros, incluso los doctores, los hombres de ciencia, por así llamarlo, ¿no? En donde la ciencia es lo único que nos va a asegurar un conocimiento. Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas. Fuera de eso, pues no puede haber algo más. Fuera de eso, la realidad no existe. Porque con la matemática, para los científicos, se cree que se puede observar todo haciendo modelos matemáticos. Nosotros podríamos entender todo en el universo. Y en gran parte tienen razón. Pero ¿tú crees que todo se puede entender con las matemáticas? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Entonces vamos a ver esto. Si aquí, por ejemplo, esta botella que tengo aquí al lado, este llavero, este florero, yo lo puedo pues medir, lo puedo pesar, lo puedo observar. Incluso también si yo lo muevo a un movimiento físico, lo puedo volver a repetir ese movimiento y entonces todo lo que se pueda medir o pesar o volver a repetir, entonces es ciencia. Si no, no existe. ¿Ok? A ver, ponte a pensar, ¿cómo puedes debatir eso? ¿Cómo puedes decir que esto que estoy diciendo no es totalmente cierto? Vamos a que piense un poquito. Todo esto, a ver, ¿cómo tú puedes debatirlo? ¿Ok? La ciencia dice que no existe más método para conocer la verdad, la misma ciencia. Por eso le llama también lo que es el método científico. La ciencia es totalitaria. Aquí esto pasa donde existe una formación científica, una gran formación científica, pero no hay una formación filosófica, no hay una formación esotérica. Vamos a caer siempre en extremos. Cuando nosotros solamente tenemos una formación, una idea, vamos a caer en dogmas, ya sea religiosos, ya sea científicos. ¿Cuántas veces no vemos masones fanáticos? No solamente los religiosos son fanáticos, a personas que son médicos, doctores, hombres de ciencia, que son fanáticos de su propia ciencia. Aquí lo interesante siempre es observar el mundo en todas sus aristas. No solamente podemos ver las cosas desde un punto de vista. Imagínate que estás viendo un cuadro y solamente vas a observar la técnica. Que bueno, vas a poder definir que si fue una técnica en óleo, que si fue una técnica plástica, que si fue una técnica de mojado. Pero lo que te proyecta, lo que te hace sentir ese cuadro, esa obra, ¿dónde tú lo vas a dejar? Va a haber mucha ciencia. Lo demás, ¿dónde tú lo vas a dejar? También pues se dice que todo aquello que la ciencia no puede demostrar, pues no existe. Es parte de la primicia. La ciencia tenemos que también ver que es un excelente método de conocimiento, porque nos va a ayudar a conocer la realidad, nos ayuda a interactuar en la misma, nos ayuda al desarrollo de nosotros mismos dentro de la propia realidad. Pero es una parte nada más, o sea, no nos va a dar todo. La ciencia es algo muy grande, la ciencia es algo muy enorme. Pero el creer que todo se pueda basar en un planteamiento científico, vamos a caer en un error. Para empezar, la ciencia maneja conceptos que son altamente restrictivos. Conocemos y vamos a creer más cosas que lo que la ciencia puede demostrar. Aquello que tú viviste ayer, lo que
lo que tú pensaste, aquel momento tuyo donde fue una gran emoción o donde fue una gran tristeza, o aquel elemento de hace una semana, o aquello que tú estuviste hace 2 años, o aquella pareja de hace 5 o 10 años, o aquella maldad que estés en la primaria. ¿Eso es real? ¿Fue real? ¿Está dentro de la realidad o no lo es? Pero a ver, quiero que tú me demuestres lo que estabas pensando hace 7 semanas y que me lo demuestres, no solamente que tú me lo digas. No es una pregunta de ¿qué estabas pensando en 7 semanas? Ni me acuerdo, ¿no? A esta hora exactamente, ¿qué estabas pensando hace 7 semanas? Supongamos que tuvieras una mente muy, digamos, muy grandiosa, que te acordaras de todo. O que a lo mejor tuvieras la suerte de que hace 7 semanas exactamente pasaste un evento que te marcó, tanto bueno o malo. De la única manera que nos podremos acordar. Ok, perfecto, va. Ahora demuéstramelo. ¿Cómo lo puedes tú demostrar? ¿Cómo tú me puedes decir, mira, yo te demuestro que mi pasado es real? ¿Cómo tú me lo puedes demostrar? Me podrías mostrar a lo mejor fotos de tus compañeros de la primaria o algunos documentos, pero toda tu vida en un pasado no me lo podrías demostrar. Sin embargo, ¿fue real o no? Todos aquellos elementos que no pudieras comprobar, ¿fueron reales o no fueron reales? No lo sé. Esto es para que tú saques tu propio criterio, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder demostrar los preceptos lógicos? ¿Cómo los vamos a poder hacer? Claro que existe un precepto matemático dentro de la lógica, pero ¿cómo los podemos hacer? Entonces, si la conciencia, ¿cómo la demuestras? ¿Y somos o no somos seres, o intentamos ser seres conscientes? Vamos, ¿existe o no existe la conciencia? O sea, tú eres una persona consciente, pero a ver, demuéstramelo, ¿ok? Entonces la ciencia pues no lo puede mostrar. Presupone, porque tampoco la rechaza, presupone. Pero entonces ya estamos en un punto donde está fallando. No todo aquello, no solamente la ciencia era el único conocimiento, no solamente lo que la ciencia podría ver era real. Ahí ya estamos viendo que empieza a flaquear la idea de la ciencia. Entonces aquellas creencias de los santos y los empungos no son reales. Bueno, aquí estamos viendo un punto que la ciencia no podría demostrar. A ver, la moral, la ética, no están dentro de una ciencia, pueden ser ciencias sociales, pero no están dentro de una, no se pueden comprobar, son individuales. ¿Cómo se puede demostrar? A ver, vamos a ver lo siguiente, este ejemplo. Vamos a poner esta parte. El patear a un perro, ¿eso está mal? Yo creo que todo el mundo tenemos el presupuesto y la conciencia de forma directa de saber que patear un perro que no te está dañando está mal, o sea, estaría muy mal. Patear un perro estaría muy mal, ¿no? Patear un niño estaría muy mal. Nada más porque sí. Pero a ver, demuéstramelo científicamente. Demuéstrame científicamente que el patear un perro está mal. ¿Cómo me lo puedes demostrar? ¿No? O sea, ¿cómo tú me lo podrías demostrar científicamente? Dirás, bueno, entonces lo voy a patear. No, espérate. Para eso tenemos una conciencia, para eso tenemos una lógica. No lo vamos a patear para demostrar que está mal. No, o sea, o tú lo harías, a ver, demuéstrame que tú contigo, o sea, tú contigo, vale la redundancia, pero quiero acentuarlo, que el aventarte de un edificio de 5 pisos te va a afectar, incluso te puede matar, claro, ¿no? Lo más seguro es que sí. Demuéstramelo. Claro que no vas a demostrar, ¿no? O sea, para demostrármelo, pues tendrías que hacer un suicidio y entonces estarías cayendo en una tontería. Claro que obviamente, pues, por eso tú ya lo sabes, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver que con el ejemplo del perro y el otro ejemplo, pues vemos que hay otras cosas que son parte de la realidad, son parte de un mundo racional, pero que la ciencia no va a poder medir ni pesar. Y me podrán poner algunos ejemplos, me podrán decir que hay previos, que sabemos que si una persona se avienta de tal parte está mal, lo hemos tenido por medio de la experimentación, otras personas que patear un perro está mal, pero no lo pueden demostrar. O sea, realmente no, esto va más de una parte, más por una ética, más por una moral. Uno de los puntos también que vemos donde flaquea la ciencia es que es autocontradictoria, entonces eso la convierte en algo trivial. O sea que dentro de sus mismos preceptos la misma ciencia pierde importancia. Si la ciencia es el único método para alcanzar verdad, eso no lo podemos demostrar por el método científico porque la ciencia no abarca el todo, así de fácil. Entonces, que solo la ciencia nos pueda dar un conocimiento, esto que sea verdadero, pues no puede, o sea, porque no podría comprobarlo. Y dejemos de pensar en el universo, el espacio. Hay cosas tan sencillas en donde la ciencia no puede ni siquiera comprobarlo. Por lo tanto, la ciencia con el método científico ni siquiera se puede demostrar. Demuéstrame que la ciencia como tal, no los fenómenos que suceden físicos o químicos, no, la ciencia como tal, por el método científico es demostrable y es real.
Al no demostrar esto, entonces decimos pues que la ciencia pues, no es la única que tiene la verdad absoluta, porque esto no se puede mostrar. Y sin embargo, lo aceptamos. ¿Por qué? Que el método científico es el único. ¿Por qué lo aceptamos? Pues porque así dice la ciencia que es. Y entonces se cae en un dogma. Caemos, entonces los científicos o cientificistas pueden estar muy lejos de un fanatismo. Aquí también toda ciencia empieza también como una idea de que algo puede ser. Entonces los mismos científicos estarían cayendo en una parte fanático o rechazando elementos que los llevaron propiamente a realizar su ciencia. Pues ya cuando empezamos a ver cuestiones contradictorias dentro de un postulado, ya también vemos que esto empieza a desmoronarse. Por lo tanto, para saber si esto es verdad, pues necesitamos salir de este método para poder validarla. Entonces ya no va a ser lo único. Entonces el salir de un método que dice que es el total y el único, pues anularía el propio método. Entonces pues estamos muy mal, ¿no? O sea, recuerden que no estamos hablando de en contra de la ciencia, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas con sus visiones que rechazan malamente, como vemos, pues todas las cuestiones esotéricas, todas las cuestiones de las cuales muchas personas del sendero pues creen, ¿no? Entonces, donde existe pues expresamente gente que solo la ciencia, bueno, dice que solamente puede darnos la verdad, y el cientificismo no puede ni siquiera comprobarse por su propio método. Eso está... O sea, el observador no puede ser en un mismo punto científico observarse dentro de una parte científica. Para que un elemento científico sea válido tiene que haber observador y quien observa, porque no se podría ser juez ni parte. Porque si alguien no registra que ese evento fue real, entonces pues no podría comprobarse. ¿Ok? Entonces, pues para la ciencia también vemos que cualquier aparición o cualquier elemento que tú hayas vivido o vivencia que hayas tenido aislada, que no puedas comprobar, pues no va a decir que no existe, que eso está mal. Entonces pues vemos que la ciencia pues empieza a tener muchos límites. Entonces la ciencia también va a decir, a presuponer, a afirmar que por su propia descripción todo tiene que ser cuantitativo y nada puede ser cualitativo. Vamos a ver qué es esto de cualitativo y cuantitativo para poder seguir en esto. Lo cualitativo se centra en la calidad o cualidad de la cosa. ¿Ok? Esto es lo cualitativo. ¿Ok? Aquí vemos que si es una cualidad, es grande, es pequeño, es bonito, es feo, es horrible, no sé, eso es una cualidad, ¿no? Esa cualidad, pues se la debemos a dar porque puede ser algo grande en relación a qué, algo pequeño en relación a qué. Para un niño de 5 años, otro niño de 15, pues podría parecer grande. Para un adulto de 50 años, el niño de 15 va a parecer mucho, pero muy pequeño. Pero para el de 50 años, uno de 99 años va a parecer pues mucho, muy grande. Entonces vemos que también podemos observar la realidad desde una parte de vista cualitativa. ¿Ok? Entonces tenemos que la parte cualitativa pues nos ve la cualidad de las cosas. En contraparte de lo cuantitativo, que se refiere a la cantidad o aquello que es susceptible de ser representado numéricamente. Y aquí vamos a tener siempre peleas entre lo cualitativo y entre lo cuantitativo. Tú puedes trabajar 10 horas, algo cuantitativo, pero te puedes haber hecho 9 horas, por lo tanto la calidad, la cualidad de tu trabajo va a ser mínima, va a ser nula. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver paradigmas que se van a enfrentar. En el ámbito precisamente de la investigación, la metodología cuantitativa es un paradigma que va a ser totalmente diferente a la metodología cuantitativa. Entonces, la investigación cualitativa, por tanto, responderá a una clasificación y una valorización de las cualidades de una cosa, de un fenómeno, mientras que la cuantitativa analizará los datos numéricos recolectados a través de los diferentes métodos. ¿Okay? Vemos entonces que cuantitativo es meramente algo numérico y cualitativo nos va a decir algo más esencial, por así decirlo. Entonces aquí vemos que la ciencia pues va a presuponer verdades, pero su descripción es cuantitativa y nada que ver con la parte cualitativa, va a anular entonces muchas cosas. La ciencia solo se basa en observar la realidad
que se puede medir, que se puede pesar o tener un control bajo la ciencia. Es decir, medir y pesar. Entonces, pues todo esto va a ser meramente parcial. Porque si entonces esto no es matemático, no se puede medir o pesar, esto no va a existir. Esto es bueno, pero queda incompleto. Faltaría entonces esa experiencia de la realidad, como el ejemplo que te ponía del cuadro. A ver, los empungos no existen porque no se pueden medir ni pesar. Ok, pero si yo lo siento, pero si yo en mi vida he experimentado esto, vamos a poner esta palabra. No. Si no se puede medir ni pesar. Oye, pero ¿por qué esas apreciaciones, esas visiones que yo tengo, esos sueños, esas manifestaciones, eso que siento? Para mí es verdad porque lo siento. No. Si no lo puedes comprobar, medir o pesar, recuerda que no es verdad. Y bueno, claro que si pensamos así vamos a estar totalmente mal, ¿no? O sea, si esto entonces no existe. Entonces, imagínate, la ciencia va a quedar un poco incompleto. Vamos, por ejemplo, la física cuántica. Física cuántica pues, está en pañales, pero va más allá aún que los preceptos de la llamada física clásica, ¿ok? Sin embargo, para los científicos clásicos, muchos de los postulados y preceptos de la física cuántica incluso ni siquiera son aceptados. Eso que pasa con los spins, por ejemplo, a la gente que sabe de esto. ¿Qué pasa con ellos? Cuando giran, ¿a dónde van? Ante el observador. Hay algo bien extraño entre la física cuántica. Imagínate, es complicado poner este ejemplo, que una persona, tú te paras y una persona va a empezar a girar alrededor tuyo. Pero resulta que cuando está detrás de ti, desaparece. No es porque no lo veas. Supongamos que tuvieras un espejo, ¿no? Y pudieras ver hacia atrás. Desaparece. Y posteriormente cuando pasa enfrente vuelve a aparecer. Estos son los fenómenos que hacen los spins. Hay spins que giran, dan una vuelta. Imagínate, esa persona da una vuelta completa, la estás viendo en toda su vuelta, pero posteriormente en el lapso de que debería dar otra vuelta desaparece. ¿Qué pasa? ¿A dónde se va? ¿A otra dimensión? ¿A otro plano? Esto es real, esto lo pueden comprobar, esto lo pueden observar, lo pueden ahora sí que ver físicamente, comprobar por el método científico. Bueno, no se puede comprobar el método científico, pero lo pueden ustedes más bien ir a las fuentes de física cuántica y ver los spins, ese misterio de los spins, ¿a dónde se fue? Y vuelve a pasar otro lapso de tiempo y aparece. ¿Qué sucede? Y esto obviamente da pauta a las teorías de la física cuántica, pero como esto no puede ser posible dentro del pensamiento cientificista de la física clásica, por lo tanto, pues no es real, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Que no se lo pueden explicar es otra cosa, pero de que es real, esto es real, ¿ok? Ahí es donde nosotros vamos a dar otro puntito, ¿no? Para desmoronar que solamente lo que es la ciencia es verdad. No estamos en contra de la ciencia, recuérdenlo, pero sí en contra de creer que son los únicos métodos y que ya nos tachen a nosotros los esotéricos que porque no estamos dentro de un punto científico esto no sea verdad, ¿ok? Pues solamente quedaría, la ciencia solamente ve de una parte parcial las cosas, ¿ok? Por otro lado, también tenemos que entender que no existe una causa o un fin en la realidad. En el universo evolutivo, y quizás siempre lo vaya a estar, o en una medición de tiempo tan grande que para nosotros sea eterno, todo está incompleto. Y todo en esta realidad, para poderlo completarlo, necesitamos hacer uso de nuestra mente. Y entonces, ¿qué es la mente? Porque entonces tampoco, pues si no lo puedo medir, pensar que no existe. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿qué me estás diciendo? Que aquello que en el universo falta por completar, aquello que aún todavía no ha sido redescubierto, por así decirlo, está en nuestra mente. Pero ¿cómo? A ver, compruébamelo ahorita. ¿Qué pasaría si tú, en el supuesto, vas al siglo XIX y le dices la existencia de los celulares? Pues obviamente, pues aunque tú los conocieras, no los podrías comprobar. Y son reales, pero no los podrías comprobar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está en la realidad está en nuestra mente y es totalmente real. Si no fuera de esta forma, no tendríamos progreso ni evolución, porque a nadie se le ocurriría modificar las cosas. Así de fácil. O sea, esto ahí es otro punto en donde dices, bueno, pues entonces estamos nosotros ahí dándole otro puntito a lo que es pues esa idea de que todo solamente es científico. Incluso para el mundo esotérico el universo es mental y no, o sea, es un precepto, no podemos estar comprobando.
Sin embargo, nuestra lógica nos lleva a pensar esto, donde la mente domina la materia, donde todo está en el todo, así como el todo está en todas las cosas. ¿Okay? Entonces, y el hecho de ver esto, incluso para nosotros, para ustedes que están escuchando, nos hace tener un despertar en este mundo. Yo en todos, ustedes en mí, yo en ustedes. Entonces hay una de las ideas de por qué los voy a dañar, si me voy a dañar a mí mismo, por qué me van a dañar, si van a dañar a ustedes. Pero eso solamente lo entienden las personas que ya tienen un desarrollo esotérico muy elevado. Lo pueden haber escuchado, pero ya llevarlo a cabo es diferente. La descripción científica, entonces, como vemos, va a dejar muchos factores fuera, porque no toda la realidad puede ser realmente matematizada. Ejemplo, la mente es algo que podemos nosotros hablar de ella, pero es indescriptible, ¿ok? Para la ciencia, pues, podría ser que la confunda con el cerebro, y entonces para la ciencia, pues, es la mente reducida al cerebro, pues es un pedazo de materia que va a tener funciones químicas. Y entonces, perfecto, muy bien, me estás explicando los procesos, excelente, eso podemos hablar, diseminar un cerebro, abrirlo. Pero ¿quién ha encontrado un pensamiento? De todos los científicos, búsquenle ahí en internet, con esas personas que están ahí contradiciendo todo esto. A ver, ¿me pueden explicar el proceso químico de lo que es la reacción de la mente? Todas aquellas partes que se empiezan a desarrollar, todos aquellos movimientos de la mente. Sí, perfecto, muy claro. Yo no te estoy diciendo esto. Yo quiero que me demuestren, o aquellas personas que están en contra de esto me demuestren en qué parte de la mente, a ver, que saquen así un pensamiento y me digan, aquí está tu pensamiento, y lo podemos medir y lo podemos pesar. No podrían. Entonces, para la ciencia, los pensamientos se presupone que existen, pero no existen. Por lo tanto, también empezamos a tumbar un poquito todo eso. Por ejemplo, la ciencia no puede analizar los fenómenos mentales porque estos son indescriptibles. Si no se tiene un orden, no es medible o concreto, no se puede observar, por lo tanto no se puede medir, no se puede establecer un método, porque no se puede repetir, ni replicar, ni contabilizar, ni etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí vamos viendo estos puntos. No tiene un orden concreto. Entonces entra también lo subjetivo, que es real. Lo subjetivo también es real. Pero la ciencia, pues como no lo puede medir, para la ciencia las partes subjetivas, aquellos eventos únicos que no se puedan reproducir, que no se puedan llegar a entender por medio de su método, pues no son reales. Ok, entonces vamos a ver el querer, el amar. Para la ciencia no existiría, porque esto no es algo cuantitativo, sino es meramente cualitativo. La ciencia puede ofrecer una descripción pues muy desarrollada de lo que es la verdad, pero no toda, porque todavía no está completo. No podemos decir esto es la verdadera verdad, ¿no? La neta del planeta no lo podemos decir porque todo está en evolución, y lo que quizás hace unos miles de años era verdadero, actualmente no lo es. Y lo que ahorita es verdadero, dentro de unos miles de años, te aseguro que va a modificarse. La naturaleza, además, en sí misma es tan grande que podemos considerar infinita. Lo que está mañana ya no está. Lo que está ahorita en 1 millón de años va a ser diferente. Lo que está ahorita en 10 millones de años va a ser diferente. Lo que está ahorita en cientos de miles de millones de años puede que ya ni esté, que sea totalmente algo muy diferente. Entonces, la ciencia, cuando presupone que algo puede pasar, se anula a sí mismo. Como por ejemplo, ¿a poco la ciencia puede prevenir con todos sus avances que puede venir un COVID? Y además la ciencia, ¿cuánto tiempo tardó en encontrar las curas? Que también estamos en pañales, ¿no? O sea, realmente vemos que la ciencia pues no puede abarcar todo. O sea, el COVID no era algo que ni siquiera existía como tal, ¿no? O sea, realmente, ¿no? La base de la propia enfermedad, claro, ¿no? Teníamos las influencias, teníamos otros coronavirus, pero no como tal esto no lo teníamos. De haber sabido esto, pues ya habría curas o ya hubiéramos estado preparados. Sin embargo, la ciencia no ofrece un factor último. Hace poco, viendo precisamente algunos programas de ciencia, de medicina, porque aquí en el Sendero tenemos que ver de todo, se encontraron un caso de aproximadamente 50 personas, no me acuerdo bien el número,
en África que empezaron a contagiarse de lo que fue la peste negra. Oye, la peste negra ya tiene más de 200 años que ya no está. No, a ver, que se limitó, que de alguna manera presuponemos que se erradicó, que ya no afectó como afectaba después de haberse acabado con 2/3 partes de Europa, no quiere decir que esté erradicada. Ok, perfecto, muy sencillo. Ya la peste negra con antibióticos simples, por así decirlo, a tiempo, pues se puede curar. Eso es lo que pensamos, ¿no? Pues la enfermedad tiene tantos años que la ciencia ya avanzó tanto que pues bueno, que si a cualquiera le da peste negra, vamos a ponerlo, peste bubónica, pues fácil, vas al doctor, vas a la farmacia y ya pides cualquier cosa porque estamos tan avanzados que te puedes curar. Pues la verdad es que fue otra. Más del 20%, aproximadamente el 20% de las personas en pleno siglo XXI, esto es reciente, ya que tú escuchas esto está en mayo, junio del 2021, no sé cuándo lo vas a escuchar, pero para que sepas que a estas fechas, más del 20% de las personas que en esta actualidad se enfermaron en África o contrajeron más bien el virus de la peste bubónica, se murieron. ¿Okay? Entonces, pues sí nos puede dejar pensando muchas cosas, ¿no? La ciencia juega un papel importante, pero tampoco es absolutista. Incluso la ciencia puede contradecir la propia realidad, porque la ciencia no es lo único que puede darnos conocimiento. Otra contradicción. La ciencia, también en conclusión, solo puede observar la realidad que puede ser matematizada, medida, pesada por su método, dejando otros aspectos de la realidad como la conciencia, la intuición, el amor, la creencia, la fe, muchos fenómenos espirituales pues de lado, ya que no son susceptibles a su método. Pero no por eso no quiere decir que no existan. Espero que este programa te haya gustado, que también cuando a ti te critiquen, que cuando a ti te digan que eso que tú crees es, a ver, demuéstramelo, o dentro de la ciencia no está bien, o esa gente que se cree científico y te diga, no, estás mal, porque el método, aquello, pues muéstrales el programa, o apréndetelo, ¿no? Apréndete los conceptos y ya vas a saber qué decir. Y aparte de todo, no solamente es para eso, para que te des cuenta de que todo esto es real. Hace poco una persona que yo recomendé precisamente el programa de esquizofrenia natural, no me acuerdo bien, ya tiene tiempo, me pregunta, oiga, pero es que lo que dice aquí es muy verdadero, es muy cierto. Y claro, muchas de las ciencias, muchas de las artes adivinatorias, claro que se entran dentro de un chantaje, dentro de algo charlatán. También pueden, muchos de los preceptos religiosos esotéricos, claro que son métodos de manipulación, claro que tienen sus puntos negativos. Por ejemplo, para la religión, si tú eres Yoruba, pues entonces ya para qué investigas realmente la creación del mundo si ya los Odun lo dicen. O si tú eres una persona que estudia los talismanes o estudia un método esotérico, pues ya lo demás ya no te importa. Si tú eres católico recalcitrante, entonces pues ¿para qué quieres ver lo de evolución y para qué quieres ver el Big Bang? Si existe pues un Dios que creó el mundo, el universo, no sé, en 6 días, ya el séptimo descansó, y además de todo pues creó a Adán y Eva, ¿no? Entonces pues ya el estar entre una religión y ser fanáticos y no tener un pensamiento flexible, pues nos va a decir lo siguiente, ¿no? Pues simplemente nos va a anular de la realidad y nos vamos a cerrar al universo. Por creer que todo está dentro de un método científico y lo que no, pues no existe, pues nos estamos limitando podría yo decirlo, sin manera de comprobarlo, sí, por intuición, que la gran mayoría de la realidad tú te la estás anulando. Por creer que solamente lo que existe puede ser medido, pesado. Si es solamente lo que existe y solamente crees que eso es así, pues déjame decirte que tú mismo te estás cerrando realmente a todos estos universos, a todos estos planos, a todas estas... Pero al final, la conclusión tú la vas a sacar. Si este programa te gustó, dale like, si no, dale dislike. Y también, si tú consideras que esto está mal, coméntalo. Si consideras que está bien, también coméntalo. Pues bueno, nada. Y me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.